Porque vamos a estar hablando con Marta Cohen, que es médica patóloga argentina, está en Reino Unido. Le damos la bienvenida desde la Argentina. Marta, bienvenida. Todo el equipo de La Voz de la Ciudad la saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Recién estábamos haciendo referencia a las recomendaciones de parte de Boris Johnson para que la gente entienda aún más y que de esa manera también tenga un poco de paciencia, más allá de esta inyección, bueno, justamente la analogía, ¿no? Con la rapidez que están aplicando todas las vacunas, con respecto a que la gente puede esperar, pero que va a llegar a todos. ¿Y cómo fue cambiando su manera de ver también el COVID-19 Boris Johnson, no? Sí, impresionante, porque si se acuerdan al principio él decía la inmunidad de rebaño, claro, esto va a pasar cuando todos estemos contagiados, y después, bueno, él mismo se enfermó, tuvo que estar internado, después también otra vez tuvo que estar aislado porque alguien más había estado en contacto con alguien, y realmente al principio daba la sensación de que no escuchaba la ciencia y que era más gobernado por la política o las ideas personales, y ahora yo tengo la sensación de que por lo menos sí se escucha la ciencia. Y hace tiempo ya que le escucho decir esto, que me parece muy bien. Cada uno de nosotros tiene que considerar que está infectado. Tenemos que, y es lo que yo digo de alguna manera, es cuidarse uno para cuidar al otro. Así que me parece muy bien eso. Y sí, la vacunación se ha incrementado también. Marta, ¿cómo está la situación hoy por hoy de los hospitales? ¿Cómo está la presión sobre el sistema de salud, que ya venía bastante golpeado después de las primeras olas? Bueno, en algunos lugares de Londres y del sureste de Londres está al máximo, tienen que derivar pacientes. Para que te dé una idea, pacientes de Londres están yendo a Newcastle, que a lo mejor son 4 horas en coche o en ambulancia, porque no hay lugar, las camas de terapia están completas, es decir, que están derivando pacientes. Lo bueno es que como este es un sistema de salud único, es todo una coordinación entre los hospitales. En donde yo estoy, en Sheffield, que es a 2 horas, estamos bien, estamos por debajo de la media, que es muy alta de cualquier manera, pero en algunas zonas, o sea, yo diría que más que nada en Londres y en el sureste de Londres es donde sí la capacidad está al máximo. Se considera que 1 de cada 30 en Londres está infectado, aunque dicen 1 de cada 20 podría ser. Hay 37.500 internados en el Reino Unido por COVID, y ya estamos cercanos a los 90.000 muertos. No hemos llegado, pero estamos cercanos a los 90.000 muertos. Y nosotros recién comentábamos este ritmo que logró alcanzar el Reino Unido de 140 vacunados por minuto, básicamente, pero las cifras de los contagios no acompañan. A tu entender como médica, ¿a qué se debe? ¿La nueva cepa, que es más contagiosa? ¿Hubo relajamiento? ¿Falta todavía para que se logre la inmunidad? Sí, ahora están bajando los contagios, y te voy a explicar por qué, o la lectura que yo le doy, ¿no es cierto? En el mes de noviembre, octubre-noviembre, se empezó a ver un aumento del número de casos en la zona de Kent y en el sur de Londres. Entonces ahí pensaron, bueno, es la gente mayor que vive más en esta zona, que tiene un mayor nivel económico, y está llegando la segunda ola que comenzó acá en septiembre, en Inglaterra, está llegando más tarde. Hasta que se dieron cuenta que había una nueva cepa. Esa nueva cepa, que comenzó el 20 de septiembre, el caso índice, ya a principios de diciembre el 60% de los nuevos casos eran esta nueva cepa, y la edad media había bajado a 41 años. Ahora son el 80% más de los casos. Y sí, tiene un 50%. Hasta hace 2 semanas decíamos un 70% más de contagio. Ahora se habla de que tiene hasta un 50% más de capacidad de contagio. Ha aumentado mucho el número R, es decir, que una persona contagia a 1,5 personas. Por eso es lo de importancia de quedarse en la casa, de no salir a no ser que sea absolutamente necesario. No se ha puesto el toque de queda, pero en general la gente es bastante disciplinada en este país. Y bueno, y la cantidad de vacunación, se ha comenzado a vacunar a los mayores de 80 años, que son las poblaciones en riesgo. De los 3 millones de personas mayores de 80 años ya se había vacunado más de 1,5 millones. El personal de salud, estamos todos siendo vacunados, se está vacunando en la comunidad, y la expectativa es que haya 14 millones de personas vacunadas con la primera dosis para el día 14 de febrero, porque el 15 es cuando se van a revisar las medidas y ver si tenemos que seguir o no. Ahora, con respecto al número de casos, sí, es verdad que fue un aumento increíble, también luego de la Navidad, ¿no es cierto? A las 2 semanas después de la Navidad,
hace 2 semanas que tenemos un aumento de casos que ha llegado a más de 68.000 casos y más de 1.300 fallecimientos en un día. Sin embargo, desde la semana pasada empezaron a bajar los casos. Los casos empezaron a bajar a 56.000, a 48.000 y ahora ayer hubo unos 39.000, 38.000. Es decir, que están bajando. Lo mismo que las muertes, que ayer fueron 599. Quiere decir que las muertes siempre son unas 2 semanas o 3 después de los contagios. Por lo tanto, si están bajando los contagios, se espera que las muertes sigan bajando más. Por eso, la fecha que se estima es el 14 de febrero, como para el 15 de febrero revisar las medidas. Marta, con respecto a lo que acabas de mencionar de la aplicación de la primera dosis, ¿cómo es la aplicación de esta vacuna en Reino Unido? ¿Requiere 2 dosis que son complementarias entre sí o simplemente 2 dosis iguales, pero sí requiere las 2 dosis la persona? La Pfizer o la de Oxford son 2 dosis iguales, ¿no es cierto? Okay. La Sputnik son 2 dosis diferentes, pero la Sputnik en Europa no ha ingresado aún. Así que en la vacuna de Oxford se demostró, y esto sí se demostró porque yo fui a ver el paper del Lancet publicado el 8 de diciembre y lo pude ver, ¿no es cierto? Cuando lo aprobaron el 30 de diciembre, lo aprobaron con 2 dosis completas, la primera y la segunda en un tiempo de hasta 3 meses, de hasta 3 meses después de la primera dosis, o sea, de hasta 12 semanas. Entonces, porque dicen que así era mejor el efecto de la inmunidad total al final de la segunda dosis. Entonces, cuando sale esto, yo me fui a la revista Lancet a leer el artículo que lo había leído, pero fui a buscar específicamente esta información, y ahí claramente uno puede ver en las tablas de la publicación que entre las 8 semanas y las 12 semanas después de la primera dosis, se da la segunda, es la máxima, se maximiza la respuesta de la inmunidad, la producción de anticuerpos. O sea que eso sí. Entonces lo que van a hacer es darle la de Oxford una dosis y la segunda dosis antes de los 3 meses. Tienen esa ventana de 3 meses que permite que mientras tanto la vacuna se produzca, porque la barrera más importante acá es la cantidad de disponibilidad de vacunas, es la disponibilidad de las vacunas. Deberían estar entregando 2 millones diarios, Oxford, AstraZeneca, y no los estaba entregando. Así que bueno, de esta manera, con la que tienen, van a vacunar a más cantidad de gente. Con la de Pfizer hay una disquisición con Estados Unidos, la FDA y el mismo laboratorio de Pfizer, porque Pfizer dice: nosotros lo probamos a los 21 días, la segunda dosis, nosotros no lo probamos a los 3 meses ni a los 2 meses. Pero bueno, es la decisión del MHRA de aquí. Ha visto la información de Pfizer y ha considerado, a pesar de lo que diga Pfizer o la FDA, que acá la segunda van a usar el mismo sistema. Es decir, yo tuve la primera dosis el viernes de la de Pfizer y sé que me van a mandar otro mensaje de texto. A mí me llamaron por mensaje de texto y yo por un link que me mandaron hice el turno. Muy fácil todo, muy bien organizado. Y me va a tocar cuando me llamen, que va a ser antes de los 3 meses. Pero no van a ir con la prescripción de Pfizer. Marta, ¿y se registró algún resultado adverso grave en algún paciente que se haya aplicado la vacuna? Bueno, con la de Oxford, ustedes saben que hace cuando empezó el 8 de diciembre, hubo 2 eventos en que 2 personal de salud tuvieron que, no, era con la de Pfizer, perdón, 2 personas del equipo de salud tuvieron una reacción alérgica que requirió admisión hospitalaria. Entonces, a partir de ahí, como se vio que estas personas habían tenido antecedentes de shock anafiláctico, que de hecho tenían que siempre tener consigo una inyección de adrenalina, la recomendación es que las personas que tienen antecedentes de alergia grave, y me refiero a alergia grave o ha tenido un shock anafiláctico o ha estado en peligro de desarrollar un shock anafiláctico, no deben vacunarse, no es recomendable que se vacunen. Con respecto a la vacuna de Oxford, hasta ahora no ha habido ninguna complicación seria que yo haya escuchado. Con respecto a la vacuna de Pfizer, ustedes sabrán que 29 personas mayores de 80 años con enfermedades o condiciones terminales fallecieron en Noruega. Ahora, la vacuna de Pfizer, yo nuevamente me voy a la literatura porque uno tiene que mirar, por eso es importante que la ciencia se tiene que guiar por la evidencia científica, ¿no es cierto? Entonces voy y la persona más grande que había sido vacunada con Pfizer era de 79 años.
Por lo tanto, si estas personas eran mayores de 80 años y con condiciones terminales, como puede ser una enfermedad de demencia o un cáncer terminal, etcétera, no se probó en ellos. Entonces, de ahí mi recomendación es vacunar los grupos en que se probó y se demostró que era eficaz. No intentar vacunar a grupos de los que no se probó. Marta, me quedo con algo que nos respondiste hace un ratito. Dijiste la Sputnik V aún no entró en Europa. ¿Tenés idea a qué se debe? Si a Europa no le interesa ir a buscar vacunas a Rusia, si hay alguna cuestión política, alguna cuestión económica, si ya con Moderna, Pfizer y futuramente Oxford y AstraZeneca y después Johnson & Johnson es suficiente. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, nada de todo lo que mencionaste. Espero que no sea una cuestión política, espero que no, porque la política tiene que separarse de la ciencia. Espero que no sea una cuestión de qué país viene, porque tampoco es importante eso. Sí, una cuestión ideológica, digamos. Que por lo cual yo considero que no se ha discutido actualmente, puede ser en el futuro, es porque la Sputnik no terminó la fase 3. Ok, es una cuestión netamente científica. De Pfizer, Una cuestión netamente protocolar y científica. Científica, ética. Científica y ética. Bien. Las vacunas se aprueban cuando está terminada la fase 4. Ninguna la terminó la fase 4. Pero bueno, de emergencia y por un año se están aprobando con la fase 3 terminada, analizada y con los datos disponibles. Por eso yo lo que te dije, cuando salió el 30 de diciembre, lo de Oxford, que lo aprobaban de esta manera, yo me fui a leer los datos que están disponibles en la literatura y los analicé con mi sentido científico. Claro. Y los interpreté y estuve de acuerdo. Pero yo fui a buscar los datos de Sputnik y no encontré nada. Fui a la página web de Sputnik, de Gamaleya, les pedí, no hay nada. Sí está publicada la fase 2, que se publicó en agosto, y después hay resultados preliminares. Pero la razón por la cual la Sputnik no se ha tratado en la Agencia Europea de Medicamentos o en el MHRA, espero que no sea por una política, porque la necesitamos. Necesitamos la vacuna Sputnik, necesitamos la vacuna de China, necesitamos unos 10.000 millones de dosis por año para vacunar a 2/3 partes de la humanidad, con 2 dosis de ingreso y una dosis de refuerzo probablemente. Así que bueno, creo esa es mi visión. Marta, muy clara con todos los conceptos que nos ha brindado. Le agradecemos mucho su tiempo por estar con nosotros aquí en Los de la Ciudad y que continúe exitosamente la campaña de vacunación. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Marta Cohen, médica patóloga argentina en el Reino Unido, contándonos mucho más sobre cómo continúa la campaña de vacunación en aquel país, y nosotros seguimos con más información.